De ese aplauso, Jesús. Dios es bueno, todo su tiempo, ¿no? Tomen asiento. Qué privilegio tenemos de poder acercarnos y como contaba el pastor Carlos, la oportunidad que tenemos nosotros de vivir en un país donde realmente tenemos la libertad de poder expresarnos y de poder convocarnos, ¿no? Eso es importante. Así que creo que cada día tenemos que estar agradecidos por el lugar donde estamos y ser aquellos que, como dice la palabra del Señor, que decía el profeta, que nosotros podamos ser esos atalayas que nos pongamos a favor de los hombres, entre Dios y los hombres, ¿no? Y esa es nuestra gran responsabilidad. Quiero compartir brevemente, pedirles un pequeño favor, que en estos minutos pueda prestarme atención por unos minutos. Y si usted me acompaña allí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 30 al 31, quiero tomarme unos minutos para compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero hablarles sobre lo que Dios toma, lo multiplica. Lo que Dios toma, lo multiplica. Quiero que tenga eso en su mente por un momento, ¿no? Dice Lucas capítulo 24, 30 al 31, no sé si lo tenemos. Dice, mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. Y ellos se decían uno al otro, ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Quiero que volvamos a la primera partecita adelante. Dice que cuando Jesús se sentó a la mesa, dice que él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Tengan en mente esa palabra, ¿no? Esta es la historia de dos hombres que hacía muy poquitas horas había muerto Jesús. Estos dos hombres que iban camino desde Emaús y hacia adelante, y iban a ir a encontrarse con otros grupos de discípulos que estaban en Jerusalén. Saben que, no quiero aburrirlos, pero desde Emaús hasta Jerusalén hay 11 kilómetros exactos que iban caminando estos dos hombres, así que tuvieron un tiempo bastante largo, ¿no? De caminar juntos y que iban hablando. Esta es la historia de estos hombres que se encontraron en un momento un poco, si podríamos decirlo, desilusionados, desesperanzados. No podían, a pesar de que durante 3 años estuvo con Jesús, ellos estuvieron, conocieron, vieron sus milagros, vieron cómo Dios actuaba a través de Jesús, pero en este momento ellos iban caminando para encontrarse con otros y iban hablando entre ellos en una forma totalmente negativa, porque se encontraban que estaban confundidos, no entendían ellos por qué Jesús había muerto. No, a pesar de que estuvieron con Jesús y que muchas oportunidades Jesús les habló, les enseñó, les explicó que él tenía que morir, pero hay algo que pasa, que cuando realmente la palabra no entra en la profundidad de nuestras vidas, a veces no logramos entender, comprender el propósito de Dios para cada uno de nosotros como seres humanos. Y era lo que le estaba pasando a estos hombres. Lo importante es que mientras ellos iban hablando de esta manera, dice que se acerca a Jesús. Ellos no lo reconocieron, obviamente, y comienza a caminar al lado de ellos. Y comienza a escuchar, ya Jesús resucitado. No pudieron ni siquiera darse cuenta que Jesús estaba al lado de ellos. Y una y otra vez ellos en su mente, porque vieron cómo nuestra mente
natural, ¿no? Que pensamos y repensamos y nos decimos, y aún nos decimos aún dentro mismo de nosotros, y, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si él sabía toda la cuestión política de los romanos, por qué no se defendió? ¿Por qué no intentó hacer algo? Y esas eran las preguntas, ¿no? Esas cosas que nos pasan por causa del dolor, de la desesperanza, porque no llega el momento oportuno de las cosas que estamos esperando. Estas son las palabras que nos hacen muchas veces tener una similitud con estos hombres, porque en medio de las circunstancias que nos tocan vivir, una promesa que se tarda, un llamado inesperado, ese momento cuando no queremos escuchar esa noticia y la estamos escuchando y nos preguntamos ¿por qué? Era lo que le estaba pasando en estas cosas, ¿no? Estos hombres. Y en medio de esa conversación Jesús se aparece, y aún en medio de esa conversación negativa, mírenlo, eso es fabuloso, que Jesús los escuchaba. Jesús no se va cuando vos estás hablando de lo negativo. Jesús no se esconde y se tapa los oídos, porque Él sabe lo que pasa en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero Jesús, aún a pesar de que ellos no podían verlo, aún a pesar de que ellos no podían reconocerlo y que Jesús le había dicho tantas veces que era necesario que Él muriera, ahí estaba escuchando a estos dos hombres. Porque nosotros grafican un poquito las actitudes nuestras de hoy, ¿no? De que a veces cuando nos enfrentamos a tantas circunstancias, no sabemos y hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y eso repercute en el reino espiritual, y eso repercute en el reino material, porque todo lo que nosotros decimos es lo que vamos a recibir. Qué tremendo, ¿no? Pero ahí Jesús está hablando, ¿no? Y Él está escuchando a pesar de todas estas cosas. Y ustedes saben lo que pasó posterior, ¿no? Dice el relato que cuando llegaron a la casa, Él reparte el pan. Y dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo entregó. Y dice que en ese momento se le abrieron los ojos. En el momento, porque hay un momento en nuestra vida que de una u otra manera Dios permite que se abra nuestro entendimiento para que poder volver a entender y a recordar las promesas que Él nos hizo. Y ahí dice que ellos automáticamente, cuando Jesús hace eso, esa acción, en ese momento Él no dijo nada, solamente partió el pan. Dice que bendijo el pan como lo hizo en otras oportunidades, lo partió y lo entregó. Dice que se le abrieron los ojos y dijeron, no ardía. Y dice que Jesús de ese momento desapareció. Y ellos decían entre sí, estos dos personas, estos dos hombres, decían, ¿no ardía en nosotros, nuestro corazón, cuando venía hablando con nosotros este hombre? ¿No ardía en nuestro corazón? Y es así lo que pasa cuando de repente, en un momento, Dios nuevamente produce algo en nuestras vidas y resurge las promesas, resurgen aquellas cosas que Dios nos ha prometido, porque la palabra de Dios sigue vigente aún cuando tenemos que pasar por momentos de dificultad, aún cuando nosotros estamos en momentos difíciles y vienen las promesas a nuestra mente y las palabras y vuelven a tomar vigencia aquellas cosas que hemos aprendido, aquellas cosas que en un momento Dios ha hablado en nuestro corazón, que nos ha prometido. Se abren nuestros ojos y podemos ver el propósito, porque quiero decirte en esta mañana de que Dios tiene un propósito preparado para cada uno de nosotros, de que no es al alzar, sino que cuando Dios toma nuestras vidas, Él marca un propósito para cada una de nuestras vidas. Dice la Biblia que ellos pudieron reconocerle, y creo que este mensaje en esta mañana es la respuesta a muchas de aquellas preguntas que nosotros nos hacemos, porque están acompañados de tantas cosas que nos han pasado a lo largo del tiempo. Y Jesús es alguien que tiene algo preparado, porque quiero decirte que esto es exactamente lo mismo que hizo con el pan. Y permíteme decirte esto, y quiero que lo entiendas, por favor. De la misma manera que Jesús tomó el pan, Él te está tomando en esta mañana. Permítame. No se adelante a juzgarme. De la misma manera que Él tomó el pan, somos como ese pan que Él nos toma, Él nos bendice, Él nos parte de alguna manera para poder darnos.
Ahora, ¿y esto de dónde sale? No estoy diciendo algo que está fuera del contexto de la Biblia, porque tenemos que mirar la palabra de Dios en su totalidad. Lo que está diciendo, fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, así que Él no está tomando una relación con lo que Jesús hizo con el pan, nos toma y antes de la fundación del mundo dice que Él ya nos había elegido. Segundo, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Así que hay una bendición previa. Él nos separa, nos toma, nos bendice. Mateo, algo que los discípulos no querían escuchar, pero ahí en el capítulo, si mal no me equivoco, en el capítulo 12 de Juan, dice, de cierto, digo que si el grano de tierra no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Así que se tiene que partir. No hay otra manera. No hay otra manera de poder multiplicarnos, de poder ser multiplicador, si realmente no somos partidos, ¿no? Y Mateo 28, 19 al 20 dice que Él nos da, porque dice que Él nos envía para que nosotros podamos llevar el mensaje transformador a otras personas. Porque permítame decirte que el milagro no va a llegar antes de que pases por ese proceso. Sí, obvio que los milagros están a la puerta y obvio que es algo que Dios hizo en la cruz del Calvario y Él sigue haciendo milagros. Su mano de poder en este tiempo no se ha cortado para bendecir, para sanar, para transformar, para cambiar, para hacer cosas extraordinarias. No ha cambiado, pero quiero decirte que el milagro no llegará antes del proceso. Entiéndete que el proceso no es para destruirte. El proceso del partir, el proceso de que hace que tengamos que morir como ese grano en la tierra que cae para que pueda salir esa planta, no es algo destructivo, sino que realmente lo que está haciendo es algo útil para que nosotros podamos crecer en el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te llamó y te escogió con un plan y con un propósito en tu vida. Aún quiero decirte que tal vez vos que hayas venido por primera vez o segunda vez o viniste hoy porque alguien te invitó, quiero decirte que no es una casualidad, sino que Dios ya en los planes de Dios tenía algo preparado para tu vida. Y ese plan, pero ¿por qué tengo que ir? Es la gran pregunta que se hacían estos hombres. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? A esto, ¿por qué se tardan las promesas? Quiero decirte que todo está preparado para el momento oportuno que Dios ha diseñado para tu vida. Y Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Vemos el texto que Jesús toma el pan y nos escoge con un propósito, porque todo lo que Él toma en sus manos no se le cae. Jamás se le cayó el pan de las manos a Jesús. Y de la misma manera, Él ha tomado tu vida y no va a permitir que te caigas. Quiero decirte que aún pareciendo que parece que estás tambaleando y que los golpes de la vida, las tormentas de las circunstancias quieren hacerte salir de ese propósito, pero quiero decirte que cuando estás en las manos de Dios, nada va a suceder porque Dios tiene el control de todas las circunstancias. Él te toma, para algunos puede ser una experiencia inmediata de hace pocos meses, otro de hace mucho tiempo, pero Él te toma. Y quiero llevarte a ese día cuando te encontraste con Dios. Quiero llevarte a ese día que en ese momento cuando tuviste la oportunidad, porque no es que nosotros fuimos a Él, sino que Él vino a nosotros. De alguna manera nos hemos encontrado con Él. Y recordá ese momento que Dios te ha bendecido, estado con vos. Él tiene palabra de esperanza. Dios no te toma al azar. Dios no toma tu vida al azar y te abandona, sino que entienda, por favor, Él te elige porque Él tiene un propósito para tu vida, porque Él diseñó un plan para vos. Y aún en medio de todas las cosas, más claro, dice Jeremías capítulo 1, versículo 15, antes, dice, de que nacieras te escogí y te formé. Antes. Así que ya hay un diseño, está armado. A veces no podemos entender con nuestra mente tan finita como seres humanos, tan
pequeño, tan limitado, pero Dios nos escogió antes de todas las cosas. Así que hay un plan, hay un propósito para tu vida. Y esto es porque lo que quiero llegar a decirte en unos breves minutos es que Dios te llamó para que vos puedas multiplicar. Por lo que Él te tomó es para que puedas ser multiplicado. Porque Él toma tu vida para que pueda darte a otros. Porque Él toma tu vida para que puedas llegar a otras personas. Porque hay familias, porque hay seres queridos, porque hay amigos que se están perdiendo y porque hay tanta desesperanza, pero en tu vida vas a ser el portador de bendición. Dios nos toma con ese propósito. El proceso de la transformación comienza cuando estamos en las manos de Dios. Escuche esto, el proceso de la transformación comienza cuando estamos en las manos de Dios. Y ese proceso es cuando tenemos que pasar por distintas circunstancias. Y no es que tenemos un Dios masoquista, lo que está sucediendo es que Dios está tratando con nuestro interior para que nosotros dejemos de mirar nuestra propia vida que es tan limitada y tan paupérrima como seres humanos, para entender de que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios que hace todas las cosas posibles, de que el mismo Dios que cuando miramos hacia la mañana y nos despertamos, vemos ese cielo tan imponente, en un día Él lo creó con sabiduría, con inteligencia, con poder. Él hizo todas las cosas. Ese mismo Dios es el Dios que te diseñó, que te llamó, que te cuidó, que te perdonó y que Él tiene un plan con tu vida. Lo importante de esto es que Dios no te ignora para nada. Parece que en momentos de dificultad, y me ha pasado en muchas circunstancias, he atravesado por distintos momentos, estadios en la vida, en todos estos años que conozco al Señor, pero una cosa puedo darme cuenta de que Dios está en nuestra vida. Así que quiero decirte que Dios no te ignora aun cuando pasas por el momento de la tormenta. El tema es que no ignores vos a Dios. El tema es que no ignores vos que Dios tiene un plan preparado para tu vida. Que no ignores, que no te detengas en el tiempo porque estás pasando, sino porque lo que Dios tiene preparado para tu vida es mucho mayor de lo que hoy estás pasando, porque todo lo que Él ha planificado para tu vida no es para mal, sino que es para bien, dice Jeremías. ¿Entiende esto? Y segundo, dice que tomó el pan, y lo segundo dice que lo bendijo. Bendijo. Y fíjense en que cuando Dios en su eternidad diseña que Jesús venga a la tierra, Él toma a Jesús para darlo al mundo. Y dice que bendice, y la primera bendición que tiene Jesús antes de salir y ser procesado, porque hay un proceso que tuvo que pasar Jesús. Si dice la Escritura que el momento de que antes que comenzara el ministerio de Jesús, dice que hubo una bendición tan grande que cuando Él fue para ser bautizado, ¿se acuerdan? En el río Jordán estaba Juan el Bautista, estaba bautizando, se acerca a Jesús y Él es bautizado, y dice que de repente los cielos se abren, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otra versión dice: en quien tengo un sumo gozo, en el quien estoy soltando una bendición sobrenatural. Y esa bendición era que vino el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y cuando vos te acercás a Jesús, la bendición mayor que un hombre y una mujer puede tener, que un adolescente, que un niño que se acerca a Jesús, es que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la misma esencia de Dios, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, viene a morar dentro de tu vida. Esa es la bendición mayor. Dice así que Él nos toma y también nos bendice. En esa bendición está poniendo algo sobrenatural en tu vida, que es la que nos va a acompañar todos los días hasta que Cristo venga a buscarnos. Esa es la bendición que tenemos, de que podemos tener una relación con Dios. El hombre por sí naturalmente no puede tener relación con Dios. Le habla, pero hay un techo, porque lo que traba la relación de Dios con el hombre es el pecado.
pero que cuando nos acercamos a Cristo, esa bendición ahora es que nosotros tenemos una relación con Él porque el Espíritu de Jesús está dentro de nuestras vidas y Él es el que nos conecta con el Padre y ahí podemos hablar a través de la oración. Es eso, por eso decimos, ¿qué es la oración? La oración no es más ni menos que una conversación que podemos tener con Dios y le contamos lo que somos, aun cuando Él sabe todas las cosas. No tenemos que decirle nada, pero es nuestra feedback que tenemos con Él. Es algo que podemos hablar con Él y Él nos escucha. Entonces, Él volcó una bendición y recibílo en este momento porque Él te bendice, Él te sana, Él te restaura, Él abre puertas, los cielos se abren, la perspectiva de la vida cambia, es diferente, se revela que estás en sus manos. Él sella este llamado con el propósito divino del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿cómo no darnos cuenta de que hay una bendición aún mayor de lo que nosotros a veces no damos cuenta? Estamos frente a la bendición, pero lo que parece que estamos viendo, ese gran árbol que está delante de nosotros que tapa, pero es tan pequeño porque todo lo que está delante de Dios es tan pequeño y tan ínfimo. Lo único que solamente somos nosotros lo que vemos el gran problema delante de nosotros, pero cuando nosotros desviamos nuestros ojos del problema, de la dificultad, de que no llega esto, de que no llega el milagro, de que no llega el propósito, y miramos a Cristo por la fe, vemos todas las cosas solucionadas. Vemos que la bendición de Dios está al lado tuyo. Vemos que todos los cielos se abren sobre tu vida, sobre tu familia, de que las cosas cambian, porque la fe es algo que nos transporta por encima de lo que ven nuestros ojos naturales. Estamos tan atados, estamos viviendo en un momento tan sensibilizado, hipersensibilizado. Todo el mundo está enojado, todo el mundo está que quiere todas las cosas que sean ya, que todo tiene que ser instantáneo, que todo tiene que venir en el momento oportuno. Pero es allí donde nosotros tenemos que estar esperando porque Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Dice la Biblia, me quedan unos minutos, que lo tercero que hizo fue que lo partió. Tomó el pan, escúcheme, te tomó a tu vida, te bendice porque te entrega todo y pone la esencia de Cristo en tu vida, que no es menor, es algo extraordinario lo que Dios puede hacer en tu vida. Y ahora le está hablando y está diciendo que viene esta otra parte que parece que fuera algo tan drástico en nuestra vida, pero que no es así, ¿no? Que es que partió el pan. Pero permíteme decirte, a ver cómo te lo explico para que no suene algo tan duro. No es que Dios te parte así, porque no, este partir está hablando de que tiene un propósito, porque todo lo que no se parte no se puede repartir. ¿Me entiendes? Lo que no se parte no se puede repartir. Y es necesario que la circunstancia, y Dios permite que seamos partidos por ciertos momentos en nuestras vidas para poder darnos. Porque el pan que se parte se puede entregar y otros lo pueden recibir, pero el pan que queda solo, por eso dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere y es partido dentro, en la soledad, en la oscuridad, en el momento más difícil, cuando nadie te entiende, cuando nadie está al lado tuyo, pero estás ahí. Pero ese grano en un momento comienza a germinar y comienza a producir un fruto porque fue partido. Y eso era lo que está queriendo mostrar el autor de la palabra para que podamos entender. Ahora, esto me hace recordar algo que pasa allí en el libro de Jeremías cuando estaba el profeta y Dios quería mostrarle y darle un mensaje al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 18 dice que el alfarero estaba armando una vasija hermosa y de repente esa vasija algo tiene y tuvo que volver a hacerla. Y estamos en ese momento de proceso porque permítame decir que Dios tomó tu vida y Dios te limpió y hace una vasija, un vaso, algo extraordinario, un producto que lo terminó Dios. Pero hay grietas imperceptibles en nuestras vidas.
Hay grietas que todavía han quedado marcados por circunstancias, por problemas, porque hay cosas que no han sanado nuestro corazón. Hay cosas que en nuestro corazón no se han sanado por momentos de dificultad, por circunstancias, por cosas que nos dijeron, por tantos momentos que nos han tocado, que han marcado, personas que han marcado en tu vida, pero que estamos enteros, pero que hay algo que en algún momento se está filtrando, porque Dios continuamente nos bendice, pero ¿no te ha pasado que a veces, ¿por qué se escapó la bendición? ¿No te preguntaste? ¿Por qué si vino la bendición? ¿Por qué se me fue? ¿Por qué se escapó la bendición que Dios tenía? Y a algunos se les escapa y no pueden ser fructíferos en la bendición constante porque todavía hay grietas dentro de su vida. Y recuerdo que no hace mucho tiempo iban andando el auto, lo dejé parado y de repente no quería arrancar. Lo llevé al mecánico y digo, me dice, ¿está sin agua? ¿Pero cómo sin agua? Así, yo reviso casi siempre, es un auto prácticamente. Dice, pero había una pequeña rajadura imperceptible que yo no me daba cuenta que cuando se paraba se perdía, porque se perdía cuando estaba caliente. Y se fue todo el agua. Y a veces, en el momento de la dificultad, cuando todo se calienta, cuando todo está en ebullición, cuando los problemas te sacan, cuando viene esa enfermedad inesperada, cuando en el proceso de la vida te tocan circunstancias, atravesar en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cuando no esperas esas respuestas en el trabajo, cuando te quedas sin nada. Es el momento que a veces se producen esas grietas en nuestras vidas, pero Dios quiere volver a formar tu vida, para que lo que Él va a meter adentro lo puedas contener para siempre. Porque la bendición de Dios no quiere que se te diluya. Él te bendice todos los días, amigo, amiga, hermanos, los que están escuchándonos. Quiero decirte que la bendición de Dios no es temporal, es atemporal. La bendición de Dios es para siempre, es continua. Nosotros somos que a veces se nos escape la bendición por ciertas cosas y Dios quiere sanar, Dios quiere romper para volver a hacer de vuelta. Es necesario, Él tiene que partirte porque la única manera de poder ser multiplicador es que nosotros podamos ser totalmente enteros. Quiero decirte algo que si no muere, no puede llevar fruto y dar a otros. El pan que no se parte no se puede dar a otros. Escucha esto, el pan que no se parte no se puede dar a otros. Y sin quiebre no habrá entrega. Sin quiebre no habrá entrega. Y me hace pensar cuando José, ¿se acuerdan José? Pasó por tantas circunstancias, tantos problemas y llegó a ser el hombre más importante después de Faraón, gobernando toda una de las naciones de la potencia más grande del momento de la historia de Israel. Pero vemos esa parte, ¿no? Pero tuvo un proceso José que pasar. Hubo cosas que pasaron, se decepcionó, lo decepcionaron los hermanos, lo abandonó el padre, tantas cosas, lo encarcelaron, lo tiraron, lo dieron por muerto, pasó por tantas cosas, pero en un momento cuando llega a ser, porque Dios tiene un plan, Él tenía un plan con José como lo tiene con tu vida, como lo tiene con mi vida, pero es necesario pasar por ese proceso para poder llegar al momento cuando ya maduró, cuando José maduró, cuando llegó al momento del plan que Dios tenía perfecto para su vida. Él pudo llamar a sus hermanos y decirle, escúcheme, yo no tengo nada con ustedes, todo lo que pasó fue un plan de Dios. A ver, no hay rencor, no hay nada, pero para poder llegar a decir eso, Él tuvo que pasar por ese proceso. Por eso es que llegó a ser el segundo más grande de toda esa historia.
Y lo que Dios quiere hacer, la bendición que Dios tiene y ha diseñado para tu vida, que hoy no la ves, pero que en la historia de la eternidad de Dios ya está diseñada para tu vida, que ya está escrita. No es que Dios está escribiendo nuestra vida a medida que nosotros estamos caminando en este estadio de nuestra vida, sino que Él ya la diseñó con anticipación. Lo que sucede es que vos y yo no lo podemos ver, pero si nosotros entendemos que este proceso es para que realmente podamos ir, porque José se sanó su corazón. Por eso le dijo, vengan muchachos, vengan, ustedes son mis hermanos, tráiganlo a papá, tráiganlo acá, vamos a hacer una comida. Dios me trajo porque yo voy a ser el portador para poder dar de comer a toda la nación. Y era lo que estaba pasando. Dios tenía un plan, había una sequía tan grande, había algo tan poderoso que estaba pasando en ese momento, de que Dios había utilizado a José para poder dar la vida y la esperanza a toda una nación por más de 70 años. Escucha esto. Así que Dios está diseñando tu vida y está preparándote, y tenés que pasar por ese proceso como le pasó a David, este hombre que desde pequeño, desde su adolescencia, tuvo que pasar por tantas circunstancias para poder llegar a ser y a cumplir el plan que Dios tenía de que él fuera el rey de dos de las grandes ciudades más grandes, tanto de Israel como Judá, de toda una nación. Más de 30 años le llevó poder llegar a ser rey de los dos lugares. Pero tuvo que pasar por tantas circunstancias porque no hay otra manera para poder llegar, porque el hombre tiene que entender que tiene que pasar por el proceso para que se rompa nuestro orgullo, nuestra independencia, nuestra lejanía, lo que nosotros somos, para que realmente Cristo pueda hacer en nosotros, para que podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque lo que se entrega es multiplicador. Y Dios quiere entregarte para que vos seas multiplicador, para que vos te puedas reproducir en tu familia, porque quiero decirte algo, que tu familia te está esperando, tus amigos te están esperando, tus seres queridos, hay personas que están esperando, pero necesitamos entender esto, de que Dios tiene un plan preparado para nuestra vida, y nada de lo que vos puedas hacer va a poder llegar a hacerlo por tus propios medios. Lo que vas a entender es que cuando Dios te toma, te bendice, te parte para que seas multiplicado. Y aquí viene lo cuarto y último, Él te da para que otros puedan comer lo que Dios ha puesto en tu vida. Eso es tremendo. Dios te da para que puedas dar a otros. Permitime, Dios parte lo que está a punto de multiplicar. Dios parte lo que está a punto de multiplicar. ¿Y sabe lo que Dios quiere hacer? Dios está rompiendo, partiendo, sepultando, dejándote en la soledad, en tantas cosas, porque quiero decirte que el milagro no va a llegar antes de que pase ese proceso. Y Dios tiene algo preparado para tu vida hoy, en esta mañana, para vos, en los próximos días, en las próximas semanas. Hay algo, es lo que decía el pastor Rafael, no es solamente, la bendición no está venir acá a buscar algo, la bendición está en lo que Dios ya ha puesto en tu vida, para que salgamos de estas cuatro paredes y que el mundo pueda conocer lo poderoso, lo grande, lo inmenso, lo poderosísimo, lo sublime que es Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Y de que el mundo que está desesperanzado, de que la juventud, que los adolescentes, que tantas personas, es increíble la tasa de suicidio, es increíble de que la gente está viviendo tan, aún poniéndose una máscara con tantas cosas que se pone, que dice que está todo bien, pero no está todo bien, es porque está alejado de Dios, pero Dios te va a multiplicar en tu vida. Dios quiere usar tu vida para que seas multiplicador de las bendiciones de Dios, y como consecuencia de eso, tu vaso va a estar siempre lleno de la gracia, de la victoria, de la honra, de la sabiduría. Puertas abiertas se van a abrir, cosas que nunca te imaginaste. Dios, lo que Dios ha preparado para tu vida, lo único que tenés que creer es que Dios tiene que partir tu vida, porque Jesús tuvo que pasar por todos esos estadios. Dios lo tomó a Jesús, lo bendijo, lo llevó al desierto, pasó por la tentación, tuvo que ser quebrado para después, Él fue el pan de vida que fue partido para que muchos puedan creer. Y es lo mismo que está haciendo Dios con tu vida en esta mañana. Por favor, ponete de pie.